Alampacha de los Cielos Andinos. Esta vez vamos a entrevistar a la doctora Susana Gutiérrez Moreno. Ella pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesora de la facultad. Ella trabaja en el laboratorio de microbiología y biotecnología microbiana. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Me va muy bien y es un gusto encontrarnos nuevamente después de tanto tiempo. Claro, bueno, usted siempre, los recuerdos de ustedes siempre están. No, los alumnos, bueno, permítame decirle de cámara, no se lo quería decir fuera de cámara porque yo sé que usted es una persona bastante humilde. Nosotros la recordamos muy bien a usted, ¿no? Y entre otros profesores, porque siempre tuvieron esa capacidad de enseñarnos las cosas complejas, pero hicieron tan sencillo de que hasta ahora, a pesar del tiempo, las recordamos, tanto las clases como la forma como usted y algunos otros profesores nos enseñaron, ¿no? Entonces, usted trabaja en lo que es remediación. Así es. En este caso, empecemos con un poco sobre los conceptos de remediación. Aquí llamamos, en este caso, remediación ambiental. Así es. Aquí llamamos remediación ambiental. ¿De qué se trata? Mira, actualmente la remediación ambiental es una disciplina donde intervienen diferentes profesionales, pero donde justamente el aspecto biológico es el que predomina, diríamos, el alma o el centro de la actividad. ¿Por qué? Porque son los microorganismos y los seres vivos los que van a encargarse de eliminar los contaminantes que la industrialización, la actividad humana hace, ¿no? Uno de esos contaminantes es, por ejemplo, el petróleo, los hidrocarburos y todo tipo de combustibles que usualmente nosotros usamos a diario con frecuencia y no somos conscientes del problema ambiental que estamos causando. El hecho de que friamos un huevo en casa y lavemos luego la sartén está creando ya un problema a la naturaleza, porque el aceite va a ir al desagüe y cuando queremos reutilizar esas aguas, el aceite es un contaminante. Y cuando proviene de frituras ya está con, diríamos, anillos aromáticos, mucho más difíciles en este caso está de eliminar. Ahorita cuando lo vemos en la botellita está saturado, está normal, pero cuando lo calentamos va a tener un efecto químico, el calor sobre el aceite. Entonces ahí ya se vuelve un producto contaminante. En el caso del petróleo, bueno, nuestro país es rico en petróleo. Bueno, es cierto, tenemos, según algunos estudios al cual tuve acceso hace un buen tiempo atrás, ojalá que eso, no sé si es una bendición o una maldición, pero tenemos, aparentemente tendríamos tanto petróleo como tiene Venezuela, simplemente que está ahí, no sale a la luz, por qué motivos. Bueno, ya en algún momento se podrá saber eso. Hablando de petróleo, profesora, hace años atrás un derrame de petróleo ya en Conchal. Importante. Claro, sí. Y donde usted y tanto el profesor Merino, el laboratorio en sí estuvieron trabajando para solucionar ese problema que se había causado ese derrame. Cuéntenos un poquito para recordar un poquito de la historia, como cuando les contaba la historia de la microbiología. Claro, exacto. Recorrer miles de años, siglos tal vez, ¿no? viendo las cosas. Bueno, sí, nosotros en realidad empezamos la línea de investigación de degradación de hidrocarburos de petróleo más o menos en los años 90, 91. Petroperú tenía un grave problema. Luego de la destilación de petróleo para obtener los destilados medios, los alcoholes y otros combustibles refinados, quedaba un residuo que era como una masa pero casi inamovible. Entonces, por referencias, ellos pensaron y tenían que había bacterias que podían degradar eso. Importaron desde Inglaterra unas bacterias degradadoras de petróleo, pero esas bacterias no funcionaron en el sistema peruano. No funcionaron. La calidad de petróleo nuestra es diferente, es más pesada, más densa. Entonces allí fue donde se formuló, a través de la facultad se solicitó quién podía hacerse cargo de degradación. Nosotros estábamos ansiosos de empezar una línea de investigación y aceptamos el reto. Entonces allí fue donde empezamos a aislar bacterias de la refinería.
ellos tienen ahí unas pozas con residuos de petróleo. Empezamos a aislar bacterias de allí. Y luego vino, más o menos en el año 94, por ahí, el problema de Conchán. Y el problema básicamente fue porque no hay en nuestro país un control automatizado de las tomas para cargar a los barcos con petróleo. Entonces no se encajó perfectamente y el petróleo se comenzó a liberar al mar. Entonces en ese momento nosotros dijimos, bueno, nosotros somos los que estamos investigando eso y podemos participar. Entonces sí se nos tomó en cuenta en un principio, pero finalmente recurrieron al efecto, ¿no? Como todo, vamos a limpiar la mesa y de repente por debajo de la mesa está toda cochinada. Entonces lo que se hizo fue contratar a una empresa panameña que tenía máquinas para aspirar el petróleo. Toda la nata que se veía encima fue aspirada, entonces el efecto es limpiamos. Pero no degradado. En realidad no degradado, nunca se degradó. Entonces el petróleo normalmente se fotooxida, pero demora muchos años en degradar. Si nosotros lo único que pedíamos, ni siquiera pedíamos sueldo, ni dinero, ni nada. Solo pedíamos, cómprennos un bioreactor para poder producir la cantidad de bacterias necesarias para que degraden eso. Porque ya bien demostraba la efectividad. Sí, ya in vitro ya teníamos la efectividad de emulsificación, de degradación del petróleo. Pero para el volumen que era, por decir, de la costa de acá de Conchán, necesitábamos pues por lo menos unos, ¿cuántos? Más o menos necesitaríamos unos 500 litros de cultivo para tirarlos al mar y poder hacer la remediación efectiva en el sitio. Claro, porque me parece que ya habían limpiado una pequeña área, ¿no? Sí. Justo uno de los periódicos reconocidos acá en Perú, y ya lo mencionó, por eso lo recuerdo, ¿no? Claro. Y cuando ya ingresé a la universidad, pues, los conocí a los a los héroes de la jornada. Sí, claro, ¿no? Sí, en realidad nosotros hemos llegado a través del tiempo a tener 2.500 cepas de bacterias degradadoras de petróleo. 2.500 cepas. 2.500 Yo cepas. no la recordaba. Mira, hemos aislado en Talara, en la refinería de Talara, hemos aislado en Trompeteros, en La Pampilla, en zonas contaminadas y en zonas no contaminadas. Entonces tenemos un pool de bacterias. De ese pool de bacterias, justamente iniciamos un proyecto el año 2013 con financiamiento FinCit sobre la producción de un emulsificante producido por una bacteria de esas, ¿no? De ambientes aislados, de ambientes contaminados con petróleo. Entonces, la finalidad es producir el emulsificante en sí. ¿Por qué? Porque siempre hay el prurito, como en algún momento hemos comentado, de que la bacteria Pseudomonas es patógena, es conocida porque infecta piel de quemado, le puede causar otitis a las personas, pero como microbiólogos que somos, sabemos que la bacteria también puede liberar sustancias. Y esas sustancias pueden ser aprovechadas. La biotecnología es eso, aprovechar un organismo o sus productos para beneficio del hombre. Claro. En este caso, cuando hablamos de emulsificación, se refiere que estamos rompiendo Estamos rompiendo la interfase petróleo-agua, en principio, haciendo, diríamos, una mezcla entre petróleo y agua para que pueda ser degradado. Eso es en principio. Entonces, la bacteria hace ese trabajo. La bacteria produce una sustancia, la libera al exterior, como cuando la bacteria libera. Estoy siempre protegiéndola. Sí. Libera una sustancia que emulsifica el petróleo para poder degradarlo. Ahora, el petróleo está formado por sustancias alifáticas como los alcanos, ¿no? Alquenos, alquinos, sustancias como los aromáticos y los asfaltos, que son los más difíciles de degradar, ¿no? En este caso la bacteria se encarga de romper, como usted decía eso, para que tanto esa misma especie como otras especies tal vez comiencen su degradación de forma natural, ¿no? Ahora, cuando hablamos de fotooxidación, se refiere también que la luz también interviene. La luz interviene en las cadenas cortas. Claro. Allí va a oxidarlas
Por eso que demora también, porque las cadenas más largas, como por ejemplo los octanos, los nanos, los decanos, los hexadecanos, ¿no? Claro, son un poco más demorados. Cadenas mucho más largas. Claro, claro. Ahora, en este caso, la bioremediación me decía, no solamente lo podemos dar para petróleo, para los aceites, ¿no? En las minas también creo que se trabaja. También se trabaja en las minas. En las minas el problema es, uno, los desechos que traen metales pesados, ¿no? Plomo, cadmio, plomo, etcétera. Y otro, que la propia actividad de las bacterias que viven allí generan agua ácida. Y esa agua ácida incluye pues ácido sulfúrico, ¿no? Y esa acidez permanece solubilizando los metales pesados y esos pueden llegar a las napas freáticas de agua. Entonces, eso es todo un problema, la disposición de todos los residuos de la actividad minera. Ahora, en este caso, las bacterias bioremediadoras, porque así se le llama, ¿no? Sí, bioremediadoras. ¿Cómo intervienen? ¿Neutralizan a las otras bacterias? ¿Neutralizan la acidez del agua? ¿Captan el pesado y luego se lo puede separar? Bueno, en ese caso es un juego, no es que es una cosa establecida. Mire, los metales pesados salen purificados, ¿no? De las minas. Claro, de acuerdo. Ahora, en el ambiente, diríamos, en la roca molida de la cual ya se extrajo la gran cantidad de metal, que le interesa a la mina. Hay sulfuros de plomo, de cobre, ligados a antimonio, a arsénico, a diferentes cosas que son tóxicas. Ahora, eso, por acción bacteriana, que la bacteria comienza a liberar electrones, oxidar los azufres que están en el sulfuro, se convierten en solubles, en sulfatos, por decirlo. Claro. El sulfuro de cobre se va a convertir en sulfato de cobre soluble. Entonces, eso llega a un cuerpo de agua y contamina. Ahora, ¿qué hacen las bacterias? Las bacterias lo que pueden hacer es pegar en su superficie esos metales. ¿Por qué? Porque, si te recordarás, los glucanos tienen una gran cantidad de cargas negativas, los ácidos teicoicos en la superficie. La carga negativa de la bacteria es su ventaja. Entonces esa carga negativa va a pegar a los cobres, a los plomos, a todos los metales que son positivos. Claro, los metales definitivamente, ¿no? Claro. Tiene esa característica. Así es. Entonces, lo que se trata es justamente de emplear bacterias para ligar metales pesados. Entonces eso ha sido gran parte, como unos 4 o 5 años de investigación con bacterias aisladas de relaves mineros, de drenajes de minas, y que no son justamente las lixiviantes, porque existen las que solubilizan, por ejemplo, el cobre y te ayudan a la liberación de cobre. Entonces tienes el cobre más puro, ¿ya? Porque te dan sulfato de cobre, tú lo pones al electrodo, cobre para un lado, sulfato para el otro, y ya purificaste cobre. ¿Entiendes? Ahora, hay otras que van a pegar esos metales que quedan en solución o que están en cualquier lugar por la carga negativa que tienen. Y aparte de tener la carga negativa, pueden tener resistencia a los metales pesados. Entonces son mucho más fáciles para poder tolerar gran cantidad de metal pesado en la superficie. En ese caso, no solamente están remediando o digamos dejado de descontaminar, no solamente están descontaminando el ambiente, sino que siguen teniendo un valor económico. Un valor económico, exacto. Estás recuperando todo lo que ya la inversión ha dado y todo lo que normalmente se desecha, pero con la actividad bacteriana tú puedes recuperarlo, ¿no? Y aparte, si estás en un cuerpo de agua, puedes usar bacterias desecadas. Yo justamente hice un estudio al respecto de las bacterias que podían así ser hechas crecer en un montón, secarlas, pulverizarlas y ponerlas en contacto con metales. Y entonces eso nos da un resultado de que las bacterias pegan a los metales. Ahora, ¿no? Entonces podemos limpiar ecosistemas contaminados con metales pesados. Claro, ahora esas bacterias, porque no va a faltar por ahí alguien que pregunte, pero esas bacterias a la larga no también puede ser
perjudiciales para el ser humano o para los animales? Curiosamente no, son las bacterias banales, las que pueden estar en la fosa nasal de cualquier persona. Muchas veces al principio estaba extrañada de encontrar, por ejemplo, estafilococos, Neisseria, y ¿qué hace esta bacteria acá en un relave, ¿no? Exacto. Cuando lo que yo pensaba encontrar era Acinetobacillus, solamente bacterias extrañas, exóticas. Pero estas heterótrofas toleran metales, están allí, son gram positivas y por su constitución de pared celular pueden pegar. Entonces no son patógenas la mayoría. Porque ahí no hay casi el riesgo de degradación de petróleo, que es la pseudomonas, y que todo el mundo dice, pseudomonas, qué miedo. No, aquí son bacterias no patógenas, micrococos, Neisseria, bueno, los nombrecitos no te lo voy a decir porque suenan un poco exóticos. Oye, no, los estafilococos pues son bastante conocidos por causar ciertas enfermedades en los seres humanos, ¿no? Claro, pero en este caso los que hemos encontrado no son los aureus, sino son los que están en la piel, estafilococos epidermidis, las Neisseria mucosas, esas que están usualmente en la garganta, en la nariz. Entonces, los aureus sí son terribles. Los aureus sí son terribles, son resistentes a la penicilina, ¿no? Claro. Entonces, lo que ocurre con las bacterias es de que ellas solas se autorregulan. Ahorita está hace unos 5 años muy en boga la palabra del quorum sensing. Es como que las bacterias liberan unas sustancias que les permiten a ellas detectar que la población ya es muy grande. Entonces acá ya somos muchos, por lo tanto tenemos que migrar a otro lugar, ¿no? Entonces a través de eso, si es que ellas se mantienen vivas, entonces van a buscar que ya no reproducirse más, estabilizarse. Y en parte de eso hay otras naturales que pueden producir proteínas pequeñas que las van a eliminar, les van a hacer daño. Es lo que se emplea en las bacterias probióticas del yogur. ¿Por qué tanto así bluff, no? Las 5 cepas del yogur de light, porque esas bacterias producen unos péptidos que actúan como antibióticos hacia las otras, hacia las malas, digamos, ¿no? Entonces, igualito, eso ocurre en todo el mundo microbiano. En este caso, cuando hablamos de péptidos, estamos refiriendo a los precursores de ciertas proteínas. De ciertas proteínas, claro, péptidos de 30 aminoácidos. Pequeñitos, claro. Bueno, sí, es apasionante, donde te metas en cualquier ámbito de la microbiología y de cualquier otra disciplina de las ciencias biológicas. Cierto, ¿no? Yo la verdad no me arrepiento. Entras a un mundo, yo tampoco. De haber estudiado biología, porque esto me ha abierto, digamos, un panorama tremendo, ¿no? Sí. Ahora, acaba usted de mencionar algo bastante importante, que sobre las bacterias capaces de resistir a los antibióticos. ¿Cuál es el accionar de este tipo de bacterias? O sea, ¿cómo accionan ante esas moléculas? También se resiste, o sea, porque el antibiótico lo que hace es, en algunos casos, es romper la pared celular, ¿no? O sea, abre la pared, entonces se lisa, pues digamos, se rompe la... Claro, desarmas, diríamos, el escudo de la bacteria, ¿cierto? Le haces un hueco y por lo tanto cualquier cosa le va a hacer daño por ese huequito. Entonces llega la lisis de la bacteria. Pero como todo en la naturaleza tiene un accionar, o sea, si existe una molécula que te va a hacer daño, va a seleccionar a todos los que no tienen la herramienta para defenderse de ese daño. En este caso, el primer antibiótico fue la penicilina, ¿no es cierto? Ya, la penicilina, como estábamos hablando, lo que hace es inhibir la síntesis de la pared celular. Por lo tanto, la bacteria queda solamente como un globito a expensas de la concentración de sales que pueda haber afuera. Si hay poca, toma mucha agua y llega a explotar. No tiene un límite. Entonces, ese fue el primer punto. Un hongo que producía una molécula que evitaba la síntesis de pared celular en la bacteria. Entonces, todas aquellas indefensas
sea, todas entre aquellas, comillas, claro, todas aquellas que no podían que defenderse no podían defenderse ante la penicilina. claro, ante la penicilina. Morían. Pero dentro de las, por decirte, 10 a las 5 bacterias, Ajá. o que es igual a más o menos 100.000, Ajá. ¿no? Dentro de 100.000 bacterias había una que dentro de todo ese desbarajuste de su DNA Ajá. tenía un gen que codificaba una beta-lactamasa, una enzima. Esa enzima. Esa enzima rompe el anillo de la penicilina. Y entonces ya la penicilina no puede evitar la síntesis de la En penicilina. este caso, La bacteria ajá. está defendiéndose contra el antibiótico. Claro, contra el arma que tiene, en este caso, que produce el hongo. Que produce el hongo. Claro, Y la resiste. Y ahora, como ella ha podido sobrevivir, a reproducirse definitivamente y va a Claro. llegar a la descendencia esa Exacto. capacidad. Una bacteria, por ejemplo, Escherichia coli, cada media hora da una generación. Ah, cierto, sí, pues sí, ¿Ya? sí, lo recuerdo. Entonces, imagínate, pues en 5, en 10 horas, Ajá. ya son muchas más bacterias resistentes que hay. Y fue seleccionada por la acción del antibiótico. Entonces, el mecanismo para casi la mayoría de antibióticos depende del blanco, en este caso la penicilina sobre la penicilina. Hay otras que van a actuar a nivel de síntesis de proteínas, o sea, se unen a proteínas ribosomales y ya el ribosoma no sintetiza las proteínas. Claro, en este caso el ribosoma son los que se encargan, son las moléculas que tienen emparentados con el ADN, ¿no? Claro. ¿No? Se me fue la palabra, el nombre de Las traduce en proteínas la información Ajá. que viene del núcleo. Claro, ¿no? Esa era el RNA mensajero, ¿no? Claro, es el que se encarga de llevar esa información para que se haga esas proteínas. Ahora, como usted me dice, al romper el mensajero, o sea, al cerrar el camino del mensajero, lógico, pues ya La bacteria no produce nada, no se puede reproducir. Claro. Pero ahí también hay bacterias cuya proteína blanco del antibiótico cambió, mutó. Ah, mira, claro. Entonces ya el antibiótico tipo clorafenicol, streptomicina, Ajá. ya no inhibe. Entonces esa bacteria va a ser resistente al... Y el clorafenicol es uno de los antibióticos bastante fuertes, ¿no? Uno de los El problema es fuertes. que cuando un ser humano lo ingiere... Con lo cual se combatía la tifoidea, pero surgieron las cepas resistentes a clorafenicol. Sí, y ese es el problema de salud que enfrentamos. Y lo más común ahora es escuchar de las cepas de tuberculosis drogoresistentes. Al principio eran multidrogoresistentes, ahora son extremadamente resistentes. Entonces el mecanismo es ese: se selecciona con los antibióticos a una o dos células que tienen esa información y eso les permite resistir, y ellos como se van a reproducir. Claro, en el caso de la tuberculosis no es como Escherichia coli, que se reproduce cada 30 minutos, pero el bacilo tuberculoso se reproduce cada 7 días. Igualito va a haber una replicación de otra celulita resistente, y poco a poco se ha ido diseminando esa bacteria resistente. Ahora, acá en el laboratorio, profesora, ¿qué trabajos en la actualidad se están En la llevando? actualidad estamos tratando... ¿Qué le parece si en el siguiente segmento, en todo caso, hablamos un poco más sobre eso? Regresamos en unos momentos. Invitando a la doctora Susana Gutiérrez Moreno. Ella pertenece al laboratorio de microbiología y biotecnología microbiana de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy, en este momento íbamos a comenzar a hablar sobre qué está haciendo el laboratorio, profesora. ¿Qué proyectos está en marcha dentro del laboratorio? Ya, mira, desde el 2013 ganamos un proyecto FinCit. Lo que es ahora Innovate. Lo que es ahora Innovate, así es. Estamos produciendo un biosurfactante. Justamente un biosurfactante, o sea, una molécula producida por la pseudomonas que trabaja en la remediación de ambientes contaminados con hidrocarburos de petróleo, ¿no? La bacteria libera ¿cómo te podría explicar la molécula? O sea, es una molécula que es un carbohidrato ligado a una grasita que le permite meterse y mezclar el petróleo con el agua.
Esa mezcla, aparte de favorecer remociones, etcétera, permite que la degradación se haga más rápido, porque hay más acceso a los pedacitos de petróleo fracturados. Claro. O sea, como cuando uno agita un tubo de aceite con agua y se hace un montón de bolitas, esas bolitas las hace este surfactante. Eso se llama emulsión. Se hace emulsión. Entonces, de las 2.500 cepas que tenemos, 749 son pseudomonas, y de esas pseudomonas seleccionamos aquellas que podían producir mejor y más esta molécula, el biosurfactante. Entonces, seleccionamos la cepa y comenzamos a estandarizar ya a nivel biotecnológico, optimizando pH, fuente de carbono, y las llegamos a producir en el reactor que tenemos allá. Hemos llegado a producir hasta 80 litros de combustible. Y de allí, de esos 80 litros, se extrae el ramnolípido, que es el nombre técnico del biosurfactante, ramnolípido. Y se llama ramnolípido porque la parte de carbohidrato es una molécula de ramnosa, y luego tiene ácidos grasos, cola, ¿no? Entonces, hemos llegado a la producción a nivel piloto con una cepa, la Pseudomonas saica-11, que fue aislada en Talara. Todas las cepas, las 2.500 son peruanas. Todas las 2.500 son peruanas, aisladas de los diferentes lugares en donde ha habido derrames de petróleo, en donde se ha estado trabajando con petróleo. El profesor Merino es uno de los que ha estado involucrados en eso. Incluso él ha trabajado a nivel de campo, en una asesoría, como parte también de su tesis doctoral, de tratamiento de suelos contaminados con petróleo en hectáreas, ¿no? Como 10 hectáreas, aislados en celdas, obviamente, ¿no? Viendo cómo se podía disminuir la contaminación con petróleo. Entonces nosotros estamos enmarcados en eso. Se ha aislado el hidrocarburo, se ha visto el biosurfactante, se han producido alrededor de 32 gramos por litro. El récord mundial, diríamos, está alrededor de los 100 gramos por litro. Nosotros con una cepa nativa y empezando, estamos en 30 y tantos. Entonces lo que tenemos que hacer es ir optimizando fuentes de carbono, fuentes de sales, y ir regulando para que la bacteria produzca más hidrocarburos. En este caso, cuando hablamos de fuente de carbono, fuente de carbono, por ejemplo, para nosotros es el petróleo, pero el petróleo es una mezcla de cosas. Entonces, nosotros, cuando uno hace una investigación, busca referencias. La fuente de carbono inicial, más sencilla que usan estas bacterias es el glicerol. O sea, una grasita sencilla de 3 átomos de carbono más cadenas carbonadas de 16 o 18 ácidos grasos. Es la famosa glicerina también. ¿No? Exacto. Esa es la famosa glicerina. Entonces, probamos con glicerol, probamos con glucosa, probamos con aceite de maíz, aceite de pescado, y últimamente estamos probando ya, tratando de hacer sostenible el ambiente, estamos probando aceites usados, lubricante de autos usados, aceites de frituras, todas esas cosas, todos esos desechos, para tratar de ver que el microorganismo pueda usar eso en vías de sintetizar el biosurfactante. En este caso, se está utilizando cada vez, digamos, una fuente de carbono más pesada. Más pesada, ¿no? Y más barata. Vamos acostumbrando, entre comillas, a la bacteria a utilizar esas fuentes de carbono, a que las nuevas generaciones que vengan vayan degradando, digamos, esa fuente de carbono mucho más grande, mucho más pesada, ¿no? Mucho más pesada. Es y de paso, o sea, si las acostumbramos a esa más pesada, entonces también vamos a poder luego atacar los asfaltos, que son los más recalcitrantes en el petróleo. Claro, es el coking, ¿no? El coking o la brea, ¿no? O las breas, ¿no? Que se conoce, ¿no? Claro. Ahora, en este caso, bueno, la aplicación, definitivamente preguntar sobre la aplicación es... Sí, la aplicación. Bueno, mira, nosotros lo vemos desde el punto de vista de remediación. Ese mismo
mismo biosurfactante, o sea, la molécula en sí, puede capturar también metales pesados. Como si fuera algo así como un almidón que va a englobar a todos los metales pesados y los va a arrastrar. En este caso, porque tienen, digamos, en las paredes del glucano también negativa. Por lo que tienen las paredes de glucano no tanto, sino por la parte de ramnosa que tiene la molécula. Que la parte negativa es la ramnosa en este caso. Claro. Porque los metales se caracterizan justamente por pegarse a las moléculas negativas. Claro, ellos tienen iones positivos, ¿no? Así es. Claro. Ahora, ¿desde cuándo ya comenzamos a hacer, digamos, se comienza a hacer ya trabajos de campo? O sea, ya aprobado en el campo, in situ. In situ se ha aprobado más o menos en el año 95. Ya. ¿No? Como bacterias que degradan para bajar la concentración. Se ha logrado bajar hasta más o menos de 10 a 1 miligramos por litro, que es lo permitido por la EPA, por el límite de la EPA. In situ sí. Ya, de acuerdo. Ahora, esto definitivamente pues es una magnífica noticia, se puede decir. ¿Qué otros trabajos se ha estado realizando, digamos, durante todo este tiempo que yo no estoy en la universidad? Todo este tiempo que tú no has estado en la universidad se ha aprobado, por ejemplo, se han estado primero viendo a nivel de laboratorio estas pruebas. Ahorita ya estamos tratando de llegar a nivel piloto, lo hemos tratado de generar infraestructura. En este caso, ¿cuál ha sido la principal dificultad que han encontrado? Siempre era la infraestructura. No te contaba que cuando el derrame de petróleo nosotros solamente decíamos, cómprenos un bioreactor y nosotros producimos la bacteria. Entonces, así es, nosotros somos. Entonces no teníamos esa infraestructura que ahora sí hemos podido obtener a través del proyecto, y entonces ya tenemos los shakers, ya tenemos incubadoras, ya tenemos el reactor, ya estamos trabajando a ese nivel, para llegar a nivel piloto, y luego pensamos escalar industrial, pero ya cuando la cosa esté completamente estandarizada, que no haya problemas de que de repente, como nos hemos enfrentado ahora, ¿no? La cepa comenzó a tener bacteriófagos. Y ese fue un problema y una oportunidad. O sea, fue un problema porque la cepa expresaba bacteriófagos, entonces no levantaba el cultivo. Claro, en un programa anterior entrevistamos al profesor Talledo justamente sobre bacteriófagos, ¿no? Cómo los bacteriófagos pues atacan en este caso a la bacteria y la matan, ¿no? Claro. La matan, ¿no? Y fue justamente en el esfuerzo por mejorar el rendimiento de la cepa que comenzamos a tratar de mutagenizarla con ultravioleta. Y el ultravioleta indujo la salida de los bacteriófagos. Entonces, porque nuestro proyecto era producción por una cepa nativa y o mutagenizada de pseudomonas, la producción de rhamnolípidos. ¿Ya? Al irradiarla para obtener la mutagenización, comenzamos a obtener cepas con bacteriófagos. Y fue la oportunidad para trabajar con el profesor Talledo en el aislamiento de los bacteriófagos, y ahora él los va a caracterizar en un proyecto adicional. Claro. Sí, lo estuvo comentando sobre ese tema. Claro. Sí, estuvimos ahí, nuestro editor, por ejemplo, estaba fascinado escuchándola. Bueno, ahora, en este caso, digamos que la aplicación industrial no solamente se va a dar para el derrame de petróleo, sino también me dice que podemos... Para otras aplicaciones, claro. En el caso de metales pesados... En la limpieza de las aguas servidas. En la limpieza de las aguas servidas no tanto. Lo que se puede usar esta molécula es, por ejemplo, para espesante en sopas deshidratadas, para cosmética, para la alimentación se puede usar, en cosmética para las cremas hidratantes, las emulsificantes. Esas cremas tienen rhamnolípido, ¿no? La industria farmacéutica va a tener una gran aplicabilidad en rhamnolípido purificado. Ahorita justamente la caracterización la estamos haciendo en el UPLC acoplado a masas de la Universidad Antenor Orrego de Trujillo. Cuando hablamos de caracterización, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere? La caracterización se refiere a qué tipo de ácidos grasos están ligados, o sea, ya la naturaleza química en sí de la molécula. La bacteria produce una gran variedad, no una sola molécula. Nosotros le podemos decir, sí, son rhamnolípidos,
Pero, ¿y qué ácido graso es el lípido? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? ¿Tendrá dobles enlaces? ¿Tendrá anillos incluidos? Eso es lo que nos dice la caracterización química y molecular de la materia. Bueno, creo que ya vamos terminando. ¿Cuánto tiempo nos queda, mi estimado productor? 5 minutos. No sé, algo más, profesora, para añadir tal vez un mensaje de nación de repente. Bueno, lo que yo puedo añadir es de que en realidad trabajar en la universidad es una gran oportunidad, ¿no? La oportunidad de realizar investigación, y ahora tenemos el compromiso de resolver problemas mediante esa investigación. No todos podemos dedicarnos a crear conocimiento, pero sí hay gente que está creando conocimiento. Nosotros estamos trabajando sobre esa creación y para resolver problemas mediatos o inmediatos en nuestro país. En este caso, la investigación básica que están haciendo también va a tener una aplicación. Una aplicación, pero a más largo plazo. Claro, ¿no? En este caso, por lo tanto, también luego ya viene a ser lo que es ciencia. Bueno, es que en realidad siempre nos han hecho de que hay ciencia básica, ciencia aplicada. Sí, cierto. Pero todo es ciencia, porque si bien es cierto, tú no creaste el conocimiento, por ejemplo, de la emulsificación, pero como te conté al principio, la naturaleza del petróleo nuestro no es la misma de la que tiene Inglaterra, Venezuela, o Estados Unidos o los países árabes. Entonces, las bacterias también van a estar acostumbradas a un tipo de molécula. Y es por eso la importancia de trabajar con las cepas nativas, porque estas van a estar en el ambiente de petróleo nuestro y van a estar codificadas, seleccionadas para degradar ese tipo, para degradar ese tipo de petróleo. Y la actividad emulsificante es inmensa. Sí, como usted dijo al principio, pues Petroperú, ¿no? Importó cepas, ¿no? De allá de Inglaterra. Pero acá no funcionaron, no les emulsionaba. Ese fue el problema de investigación que y en este caso se pudo saber por qué esas cepas no tuvieron éxito acá. O sea, no hubo nosotros hubiéramos querido que nos proporcionen las cepas para poder estudiar y ver por qué, ¿no? O por lo menos tener un control positivo de algo ya estandarizado. ¿no? Que es lo que siempre se necesita, comparar con algo, pero no se nos proporcionó. Y después, por la crisis económica, lo primero que desaparece es el departamento de investigación. Y entonces ya se cortó todo tipo de vínculo y problemática con ellos. Claro. Bueno, sí, pues sí. Lamentablemente a veces la política juega un rol importante, pero a veces en contra, ¿no? En contra de la investigación científica, sobre todo acá en nuestro país, ¿no? Que no tiene mucha importancia, digamos, a la investigación. Bueno, profesora, creo que ya terminamos. O sea, de repente unas palabras, una despedida, tal vez algo más. Bueno, agradecerle sinceramente la oportunidad de conversar de aspectos propios de la academia, entre comillas, para que sean difundidos y sean comprendidos por un público mayor y que pueda servir para motivar a la juventud a que pueda integrarse a investigar, ¿no? Desde cualquier punto de vista, ¿no? Porque ahora la investigación no es solamente puntual, sino necesita el abordaje multidisciplinario, es completamente necesario, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a necesitar de ingenieros que diseñen una planta para poder producir más bacterias, ¿no? Por ejemplo, nosotros no vamos a poder hacer eso, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Es un ejemplo. Otro es el ingeniero ambiental, que debe ver qué parámetros y dónde ubicar una planta de tratamiento. Claro, exacto, ¿no? Cierto. Y en nuestro país se necesitan muchas plantas de tratamiento. Sí, bueno, y como te decía, por ejemplo, para el tratamiento de los efluentes domésticos, cada distrito debería tener una planta de tratamiento para poder de esa manera, aunque sea regar los parques, sin remordimiento de estar usando el agua potable para nosotros. Claro, es cierto, porque en este caso pues no hay día que en casa no se elimine grasa. Elimine grasas, por ejemplo, ¿no?
salvo que sea pues, vegetariano. De uno sí creo, porque vegetariano usa su aceite de oliva. Su aceite de oliva, igual. Cuando lava su plato ese aceitito Claro, va. exacto, igual se va Claro. de sabor, ¿no? Sí, sí, pues. sí. Bueno, ha sido una vez más una divertida entrevista con la doctora Susana Gutiérrez Moreno. Como ustedes, Julio Escuderos, programa Janapacha, los cielos andinos, serán hasta la próxima. Chao. Janampacha, los cielos andinos y el universo de hoy. Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Financiado por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innóvate Perú, de acuerdo al contrato 073, NIPT 2015. In Memoriam. Astrónoma María Luisa Aguilar Hurtado.